El pasado viernes estuvimos en una iglesia al norte de la ciudad y bueno, pues el tema que abordamos para los matrimonios fue las diferentes etapas, los que están recién casados, los que van apenas en la etapa de adaptación, los que van ya en la etapa de crecimiento, los de la etapa donde ya están en una etapa de madurez y nosotros estamos ya en la última etapa. Y de verdad, hermanos, créamelo, que la autoestima, uno batalla con la autoestima cuando uno ve que está en la última etapa. Bueno, no soy tan grande y no soy tan viejo, pero déjeme platico, si por algo también fuera poco, el hermano, el líder de matrimonios de la iglesia, cuando ya después de haber dado la conferencia, pasó a dar unas palabras, y, qué bonito hablaron. Yo había escuchado al pastor en la radio, y yo, se imagina, yo así muy orgulloso porque estoy en la radio. Gracias a Dios que últimamente he estado siendo invitado a 3 diferentes radios en la ciudad, y yo, y luego de repente, y en la radio se le oye la voz de un joven, y mire, ¿se puede usted imaginar? Yo no sabía si reír o llorar o dar gracias a Dios por lo que Dios hace. Y bueno, de verdad, hermanos, es de que lo que tenemos que pensar es que cada año que pasa es un recordatorio silencioso de que el tiempo avanza con una precisión que no se detiene. Los calendarios cambian, las etapas se transforman, las responsabilidades evolucionan y aún nuestro cuerpo nos recuerda que estamos en tránsito. Sin embargo, el paso de los años no garantiza que nosotros seamos personas maduras, ni la acumulación de experiencias nos asegura la sabiduría. Entonces, podemos sumar días a la vida sin necesariamente añadir vida a los días. Podemos cumplir años, pero no necesariamente cumplir el propósito por el cual Dios nos dio estos años. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Sabían ustedes que de los 150 salmos hay uno en particular y solo uno que escribió Moisés? ¿Sabían este dato? Bueno, aunque normalmente nosotros identificamos a David como el escritor del libro de los Salmos, en realidad David escribió alrededor de 75 de los 150 salmos. Algunos le atribuyen algunos pocos más, pero normalmente son la mitad de los salmos los escribió David, pero a Moisés se le atribuye uno. Y en este salmo de Moisés, el hombre de Dios, él eleva una oración profunda en su peregrinar por el desierto, hace una oración reflexiva y llena de sentido eterno. No como una petición superficial, sino como un clamor, quien ha visto generaciones levantarse y caer, que ha caminado con Dios aún en medio del desierto, que ha aprendido que la vida es breve, pero que también ha aprendido que el propósito de Dios es eterno. Y hoy vamos a reflexionar sobre este tema y me gustaría precisamente que abordáramos este tema respecto a si hemos madurado y a si hemos adquirido sabiduría al pasar de nuestros años. Y el tema de hoy le he titulado Contando bien nuestros días. Vamos pues a este salmo de Moisés, salmo número 90, versículo número 12. Y dice de la siguiente manera: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Puede decirlo conmigo? Lo leemos fuerte y decimos: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Bueno, en primer lugar quiero hablar de contar los días con entendimiento eterno. Miren, como lo mencioné hace un momento, el Salmo 90 es el salmo atribuido a Moisés. Y esto lo hace un salmo único, pues es el salmo más antiguo de todos. No nace desde la comodidad de un palacio, sino nace desde la experiencia del desierto, porque se estima que este fue escrito en el peregrinar de Egipto a la tierra prometida.
Lo hace desde el liderazgo. Lo hace también desde la pérdida de generaciones enteras que murieron en su caminar a causa de la incredulidad. En este momento, Moisés había visto morir a miles. Ha visto la fragilidad humana frente a la santidad de Dios. Por eso, el Salmo inicia exaltando la eternidad divina y contrastándola con la brevedad de la vida humana. Si vamos un poco más atrás, el libro de los Salmos, versículo 2, dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Luego, él describe la realidad del hombre, diciendo: somos como la hierba que en la mañana florece y en la tarde se seca. Entonces, a la reflexión que llegó el salmista, en este caso Moisés, llega a la conclusión de que la vida es frágil, pasajera y dependiente totalmente del soplo de Dios. Y en este contexto es que surge el versículo 12 que hemos leído al inicio. No es un consejo administrativo sobre el tiempo, es una oración espiritual. Moisés no dice: permíteme contar nuestros días, o permítenos contar nuestros días. Más bien él dice: enséñanos a contar nuestros días. Reconoce que la sabiduría para vivir no es automática. La sabiduría proviene de Dios. Contar los días implica vivir con conciencia de que la vida es limitada, que cada jornada tiene valor eterno y que cada etapa forma parte del propósito divino. Entonces no se trata de vivir con temor al tiempo, sino con reverencia a Dios que gobierna el tiempo. Y el resultado de contar bien los días es que el Señor, a través de los días, traerá a nuestro corazón sabiduría. La sabiduría bíblica no es solo tener conocimiento, que nada, ¿verdad?, es malo, pero es más allá del conocimiento humano. Es la capacidad de vivir correctamente delante de Dios, tomando decisiones que honran su voluntad y alinean nuestra vida a su propósito eterno. Ahora, me gustaría a continuación darle algunos principios que aprendemos sobre el paso del tiempo, porque muchas personas batallan con este asunto. De repente hay personas que les empiezan a salir arrugas, y cómo no, al paso del tiempo comienzan a salir arrugas. Algunos comenzamos a perder el cabello, otros empiezan a tener otro tipo de estragos, y la verdad es de que pues es natural. Y es normal que pase eso, y definitivamente yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es avanzar en nuestra vida hasta el momento de nuestra vejez y envejecer con dignidad, pero más que con dignidad, con gratitud a nuestro Dios. Entonces, si de repente se ve, bueno, déjeme le platico que vi una película esta semana, la verdad, de una de las artistas que se me hacen más guapas, ¿verdad? Y cuando le hacían acercamiento, empecé a ver que aquí abajito de sus ojitos tenía arruguitas. Entonces yo dije: no importa, la puedo tolerar, yo ya no tengo copetito. Casi me sentí con esta artista, estamos envejeciendo juntos. Pero no, es con mi esposa, Pero no iba a decir de arruguitas tuyas, por eso. Bueno, mejor cambiamos el tema, ¿estamos de acuerdo? Vamos a ver principios bíblicos que aprendemos sobre el paso del tiempo. Y antes de hablar de aplicaciones prácticas, es necesario detenernos a contemplar algunas verdades espirituales profundas que este texto que acabamos de leer nos revela. Ahora, el paso del tiempo no es un accidente biológico, es una herramienta que Dios usa para formar en ella nuestro carácter, para ajustar nuestras prioridades y para llevarnos a una vida centrada en Dios. Entonces, cada año vivido tenemos un mensaje espiritual que debemos discernir con sabiduría. Y a partir de esta oración de Moisés, aprendamos algunos principios fundamentales para nuestra vida cristiana. Permítame darle a continuación 4 principios bíblicos sobre el tiempo. Principio número 1 es que la vida es breve, pero tiene un propósito eterno. La petición de Moisés nace del reconocimiento de que la vida es corta. No somos eternos en esta tierra. Cada día que vivimos es un regalo limitado y por lo tanto debe de ser considerado como algo valioso.
Entonces, cuando nosotros olvidamos la brevedad de la vida, comenzamos a desperdiciar el tiempo en cosas pasajeras, superficiales o irrelevantes. Pero cuando recordamos que nuestros días están contados por Dios, aprendemos a vivir con intención, con propósito y con un enfoque eterno. Hace unos años platiqué con una persona, un pastor amigo, que él había perdido a su papá. Su papá había muerto unos meses antes, y platicando con él me llamó mucho la atención algo que él me dijo. Él me dijo: aprende a disfrutar esas etapas bonitas con los seres que tú amas. Porque yo me acuerdo que yo estaba en la oficina trabajando, sí, y de repente llegaba mi papá y me decía: papá, hijo, vengo a visitarte. Ah, sí, papá, siéntate. Y yo atendiendo mis cosas y espérate, papá, y yo atendiendo mis cosas y él me platicaba: a ver, sí, bueno, espérame, y todo. Y luego llegó a la reflexión a decirme: si vieras cómo anhelaría que él viniera a visitarme nuevamente a la oficina. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a darle valor a los momentos, al tiempo. Si tenemos un niño pequeño, aunque llore, aunque a veces sea berrinchudo, disfrutemos ese tiempo, porque llegará un momento que igual seguirá siendo berrinchudo, pero ya tendrá 30. Es decir, aprovechemos cada momento cuando son niños, cuando son adolescentes, y hay que andarlos llevando, trayendo, poniendo límites y todo eso. Así como también cuando se van del nido, cuando dejan la casa, y cuando también, ¿por qué no?, empiezan a traer ya la nueva descendencia. Hay que aprovechar cada instante con papá, con mamá, con los hijos, con los amigos, con los hermanos, en la congregación y, ¿por qué no decirlo?, en nuestro tiempo diario con Dios. Entonces entendemos que ninguna temporada tiene una razón y que ninguna etapa es insignificante cuando está en las manos del Señor. Entonces, la brevedad de la vida no debe de producir ansiedad, sino una urgencia espiritual, y una urgencia para amar más, para servir mejor, para perdonar más rápido y para vivir con mayor fidelidad. Segundo principio: la sabiduría no viene con los años, sino con Dios. Muchas personas cumplen años y desde luego empiezan a acumular años, cada año empiezan a acumular más y más, pero no crecen en sabiduría. Es decir, aunque se van haciendo viejos, no son más sabios. El tiempo por sí solo no transforma el corazón. Es Dios quien a través del tiempo forma el carácter en cada uno de nosotros. Por eso Moisés ora y le dice al Señor: enséñanos. Y aquí con esta palabra reconoce que la sabiduría no se adquiere automáticamente con la edad, sino es el resultado de una vida rendida al Señor. Podemos tener muchos años y seguir tomando decisiones impulsivas o decisiones egoístas, o por qué no, también aun cuando tengamos años, tomar decisiones inmaduras. Pero cuando Dios nos enseña a interpretar nuestras etapas, nuestros errores, nuestras victorias y nuestras pruebas, entonces el corazón se llena de sabiduría espiritual. Por eso la verdadera madurez no se mide en calendarios, sino en el nivel de dependencia de Dios. Tercer principio: cada etapa de la vida es parte del proceso formativo de Dios. Contar bien los días implica reconocer a cada una de las etapas, como la juventud, como la madurez, como los tiempos de problemas o de prueba, las etapas de crecimiento, entre muchas otras etapas que podemos tener. Y cada una de estas etapas forman parte de la pedagogía divina. Dios no desperdicia ningún año de nuestra vida. Incluso los años difíciles, los años de espera o los años de aparente silencio tienen un propósito formativo en cada uno de nosotros. Entonces, cuando vemos el tiempo desde la perspectiva de Dios, dejamos de lamentarnos por lo que no ocurrió y comenzamos a discernir lo que Dios estaba formando en nosotros durante ese proceso. La sabiduría surge cuando entendemos que no hemos vivido años perdidos, sino hemos tenido años formativos. Y cuarto principio: el tiempo bien vivido produce un corazón sabio y centrado en Dios. El resultado final de esta enseñanza es un corazón sabio, como dice Moisés en este salmo: enséñanos
de tal modo a contar nuestros días, ¿para qué? Para traer al corazón sabiduría. No un corazón lleno de información, sino un corazón alineado con Dios, sensible a su voz y enfocado en su voluntad. Contar bien los días nos va a librar de la superficialidad, nos apartará de la vanidad y nos conducirá a una vida centrada en lo eterno. Es por eso que un corazón sabio aprende a valorar lo que realmente importa. ¿Y qué importa en esta vida? Aunque haya muchas cosas que pueden llamar la atención, lo prioritario debe de ser la presencia de Dios y otros entes que son importantes y que Dios puso para nuestra bendición, como la familia natural, desde luego, la familia de la fe como es la iglesia, el propósito divino y el legado espiritual que dejaremos a las siguientes generaciones. Y esto nos lleva entonces a lo tercero que quiero preguntar: ¿cómo contar bien nuestros días? Entonces, comprender el texto es necesario, pero vivirlo es indispensable. La oración de Moisés debe de traducirse en decisiones concretas, en hábitos espirituales y actitudes diarias que reflejen que valoramos el tiempo como un regalo divino. Contar bien los días no es una idea poética, es una disciplina espiritual que se practica cada día. Cada jornada nosotros contaremos los días, y es por eso que por todo esto aprendido me gustaría darle 4 consejos prácticos para vivir con sabiduría en cada etapa de nuestras vidas. Consejo número 1: viva cada día con propósito espiritual. Contar bien los días implica dejar de vivir en automático. ¿Cuántos de ustedes viven en automático? Yo creo que todos hemos tenido etapas o días en los cuales hemos vivido en automático, que despertamos y hacemos todo como robotizado o mecanizado, de tal manera que pareciera que no tenemos una voluntad propia, sino solo hacemos lo que tenemos que hacer porque así estamos acostumbrados. Pero el contar bien los días nos deja eso, ¿verdad? De dejar vivir en automático, y cada día debe ser asumido como una oportunidad para saber qué Dios quiere hacer con nosotros, y también una oportunidad para glorificar a Dios con nuestra vida. No se trata solo de cumplir rutinas, sino de discernir qué quiere Dios formar con nosotros el día de hoy. Entonces, cuando despertamos con esta conciencia, despertamos y hasta expectantes: ¿qué va a pasar en mi vida hoy? ¿Qué Dios me va a dar? Y no en el sentido de bendiciones solamente, qué enseñanza, qué me va a permitir, me permitirá ver un milagro el día de hoy, me permitirá ayudar a alguien el día de hoy y ver su mano a través de mí. Bueno, cada día debemos despertar con una expectativa así, con una conciencia de que al fin de cuentas también nuestras decisiones cambian. Vamos entonces a orar con mayor intención, vamos a servir con mayor disposición y aprovecharemos cada momento como una inversión eterna. Vivir con propósito nos va a librar de la rutina vacía y nos conducirá a una vida llena de significado espiritual. Llegar por las noches a casa y al recostarnos, dar gracias a Dios y decir: hoy fue un gran día, ando bien cansado, pero hoy fue un gran día. Segundo consejo: aprenda de cada etapa, incluso las difíciles. Mire, los años no solo traen logros, también traen procesos, traen pérdidas, traen pruebas y traen silencio. Probablemente alguno de ustedes hoy está pasando por un momento de prueba, pero contar bien los días implica que nos preguntemos: ¿qué quiere Dios enseñarme en esta etapa? ¿Está usted en una etapa de triunfo, de plenitud, donde se siente muy bien? ¿Qué Dios le quiere enseñar a usted en el triunfo? Así como a Moisés. ¿Qué te quiero enseñar, Dios, a Moisés, verdad? ¿Qué te quiero enseñar metiéndote 40 años en el palacio? Pero también lo sacó de palacio y le dijo: ¿qué te quiero enseñar ahora? 40 años en el desierto, para después sacarlo otra vez y llevarlo 40 años en la acción. Por lo tanto, nosotros podemos estar a veces en tiempos de palacio o en tiempos de desierto. Yo no sé en qué tiempo estará usted, pero en cada tiempo nosotros saber que Dios está trabajando con nuestra vida. Por lo tanto, ¿qué Dios quiere enseñarnos? Y en lugar de resistir los procesos, porque mucha gente lo que hace en los procesos, a veces, ¿verdad?, truena: ya no voy a ir a la iglesia,
ya no voy a hacer esto, ya no voy a orar. ¿De qué sirve, verdad, haberme esforzado tanto? Porque pareciera que es un intercambio con Dios. Si voy a la iglesia, pero mira, voy el domingo, pero tú de lunes a sábado, esto y esto y esto y esto. Cuando en realidad venimos a Dios por gratitud. Venimos al Señor a darle honra y gloria. Venimos al Señor a rendir y darle el reconocimiento por lo que Él nos ha dado. Por lo tanto, en lugar de resistir los procesos, debemos interpretarlos como herramientas formativas del Señor. Las temporadas difíciles no son años perdidos, son años donde Dios trabaja en lo profundo del carácter, donde Dios trabaja en la fe y donde Dios trabaja en nuestra dependencia de Él. Entonces, cuando aprendamos que cada etapa, Dios a través de cada una de ellas hará que en la etapa de tiempo, Él dejará que en lugar de esa etapa difícil sea enemigo, se convertirá Dios en un maestro para que ahí esa etapa sea una etapa formativa, para que nosotros podamos madurar y, por qué no decirlo, llegar a la sabiduría. Tercero, priorice lo eterno sobre lo pasajero. Una vida sabia aprende a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo temporal y lo eterno. Muchas personas gastan sus años en acumular cosas que no trascienden, mientras descuidan lo que tiene valor eterno. Por ejemplo, su relación con Dios, lo mencionamos, la familia, su vida espiritual, su llamado. Contar bien los días significa invertir tiempo en aquello que permanecerá cuando lo demás pase. Significa elegir lo que edifica el alma por encima de lo que solo satisface el momento. ¿Cuántas veces yo recuerdo una vez en secundaria, ¿verdad? Estaba yo en mi etapa pues rebelde, ¿no? Y pues le mandaron a hablar de orientación a mi mamá. Entonces estaba mi mamá ahí en la orientación y a mí me dio tanta vergüenza que fuera mi mamá a la escuela, ¿no? Entonces cuando bajé le dije, ¿qué andas haciendo aquí? Pues me habló la orientadora. No, pues yo mejor me voy con mis amigos, y ahí la dejé, ¿no? Y me fui con mis amigos y me fui de raid a la casa, como lo hacía cada vez. Y no que algún amigo trajera carro, pedíamos raid a las trocas y nos subíamos atrás y nos íbamos. Pero en realidad, hermanos, yo ahí prioricé a mis amigos antes que mi mamá. Pregúnteme de la secundaria cuántos amigos sigo teniendo compañerismo con ellos, y pregúnteme si mi mamá sigue todavía conmigo. A veces nosotros le damos una inversión de tiempo a cosas que van a ser pasajeras, que no es malo tener amigos temporales, sobre todo los de la escuela normalmente son amigos temporales, pero no dejar que lo temporal cambie o quite lo duradero. Y qué decir lo temporal con lo eterno, que es lo que Dios nos ofrece. Y cuarto consejo, rinda cada año y cada etapa a la soberanía de Dios. La sabiduría del corazón se forma cuando reconocemos que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Mire, no controlamos las estaciones de la vida. Tarde o temprano el tiempo nos va a ir haciendo avanzar, aunque no queramos, aunque nos vistamos como chavorrucos, ¿verdad? Vamos a ir avanzando. Yo el domingo pasado me sentía tan juvenil, con tenis aquí, con playera, me sentía muy bien. Pero en realidad, hermanos, el tiempo, por mucho que me vista, por muchas cremas que use, me ponga una peluca o no sé lo que pase, el tiempo va a seguir avanzando, ¿verdad? Aunque yo no lo quiera. No controlamos las estaciones de la vida, pero sí podemos decidir confiar en que el Señor está en cada una de ellas. Y yo les quiero dar un consejo a los jóvenes que tienen 20, 22. Yo siento que hace como 4 días tenía 22. ¿Cuántos de los que tienen de 50 para adelante sentimos lo mismo? ¿A poco no, hermanos? El tiempo pasa así. Oí ahí algunos amenes, pero cuando diga amén, le doy la asiática, ¿verdad? El que levanta la mano. Bueno, rendir nuestros años a Dios implica agradecer por el pasado. Y aunque nos gustaría estos momentos como algo bonito, hermanos, sabemos que están ahí en el pasado. Nos gustaría regresar en el sentido por la experiencia, pero no por la nostalgia de que antes nos iba bien y ahora no. Tenemos que buscar que si antes nos iba bien, a pesar de los problemas, ¿por qué no hoy?
El pasado, hermanos, está ahí como un referente. Agradecer lo que Dios hizo en el pasado, pero también confiar que Dios está trabajando en nuestras vidas en el presente. Y por qué no decirlo, hermanos, consagrar el futuro para su voluntad. Por eso una vida rendida es una vida que descansa en la soberanía divina y camina con paz aun cuando no entiende todos los procesos. Entonces, aquí yo veo en esta iglesia muchos jóvenes. No voy a preguntar quién es el que tiene mayor edad, pero creo que aquí tenemos algunos ya jovencitos, muy jovencitos, aun cuando los adolescentes fueron a su clase, pero aquí hay jóvenes muy jóvenes. Sea el caso siendo muy jóvenes o sea el caso siendo muy adultos, podamos nosotros hacer la misma oración de decirle: enséñame, Señor, a contar los días, a vivir cada día, a caminar cada etapa, de modo que cada etapa pueda ir viendo que mi corazón va obteniendo sabiduría. Y usted conoce lo que dice la Escritura. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Como conclusión quiero decirle hoy que al reflexionar en esta oración de Moisés, entendemos que cumplir años no es solo sumar tiempo, es sumar oportunidades para crecer en sabiduría, en madurez y en propósito eterno. Cada año que Dios nos concede es un llamado a vivir con mayor profundidad, mayor dependencia y mayor fidelidad. No necesitamos estar cumpliendo años para hacer esta reflexión, sino cada día reflexionar de qué manera puedo yo dedicar mis días al Señor para que pueda obtener sabiduría. Tal vez al mirar atrás, ¿qué es lo que vemos? Como si fuéramos en un vehículo viendo por el espejo retrovisor, ¿qué es lo que vemos en el pasado? Podemos ver etapas de lucha, podemos ver etapas de espera, etapas de formación silenciosa o grandes desafíos que pensamos en su momento que no saldríamos adelante. Pero si Dios nos ha sostenido hasta aquí, es porque aún tiene propósito para los días que vienen. Recuérdelo siempre, si hoy despertamos es porque Dios algo se trae con nosotros, algo quiere hacer con nosotros y por qué no decirlo también, algo quiere hacer a través de nosotros. Por eso hoy elevamos la misma oración del Salmo 90. Señor, enséñanos a contar bien nuestros días, que no solo vivamos más años, que no solamente tengamos los estragos de la edad, sino que junto con los estragos que va dejando la edad, podamos decir que podemos vivir bien delante de Dios, que no solamente acumularemos experiencias, sino sabiduría al corazón, que cada etapa de nuestra vida refleje que hemos aprendido a caminar con aquel que es eterno, y que al final de nuestros días podamos decir, el último día de nuestras vidas, poder hacer una oración diciendo: Señor, no solamente viví, sino viví con propósito, viví para ti y mis años estuvieron en tus manos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y me gustaría que termináramos todos con una oración muy al estilo del versículo inicial, el Salmo 90, 12, que podamos decir: Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Lo decimos una vez más: Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón. Lo decimos por última vez fuerte y decimos: Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor.